Hola, muy buenos días, mis estimados amigos y alumnos, qué gusto saludarles. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Tenemos que tomar en cuenta que el trastorno de consumo de sustancias, los juegos de azar y el uso problemático de Internet han sido considerados dentro del concepto de adicción. Si bien la palabra adicción ha sido catalogada como un proceso que más bien es parte del lenguaje o del argot popular, se ha tendido a generalizar este concepto absolutamente en todos los campos, ¿no? ¿A qué me refiero en todos los campos? Que actualmente se ha visto el uso de esta palabra como parte del comportamiento compulsivo y repetitivo en busca de placer, de cualquier otro tipo de actividades, no solamente relacionados al consumo de sustancias, sino a cualquier actividad de pronto relacionada a la obtención de placer. Estamos hablando de adicción al sexo, adicción al juego, adicción al internet y otros tipos de adicciones que han venido, entre comillas, ocupando esta palabra para hablar de este proceso comportamental compulsivo y repetitivo que no toma en cuenta las consecuencias. También tenemos que tomar en cuenta que debe existir en este proceso un refuerzo positivo de recompensa que obviamente genera la tendencia a repetir el consumo a pesar de que exista también una serie de situaciones que generan más bien comportamientos autodestructivos que terminan afectando la salud física y mental del individuo. Entonces hay que entender que existe como parte del concepto que la adicción, o sea, el trastorno como tal, es una modificación y una alteración que con la repetición constante termina afectando el sistema nervioso central y por lo tanto termina afectando su funcionamiento de manera crónica y en ocasiones incluso de manera permanente, y esto a su vez afecta a nivel de su respuesta emergente, que es la mente. La conducta adictiva empieza a abordarse en el individuo como una parte importante en su diario vivir, en su cotidiana actividad diaria, llevando al individuo a tomar mucho tiempo para conseguir la sustancia o invertir en el consumo. Es lógico que dentro de este proceso se presenten de alguna manera una serie de alteraciones comportamentales que estén relacionadas o asocien al consumo de sustancias con procesos como violencia, dentro de lo que podemos entender a las agresiones y a las muertes que violentas que se provocan bajo efectos de esta sustancia. Estamos hablando tanto en intoxicación, en abstinencia, las conductas antisociales que pueden generar como homicidios bajo efectos de esta sustancia, la trata de blancas, lo que es la tendencia a la prostitución con la finalidad también de conseguir la sustancia para evitar la abstinencia, el desempleo, es decir, personas que se les dificulta mantener un trabajo y mantenerse estables en una actividad laboral debido a este consumo de sustancias, problemas familiares que por lo general terminan en la desintegración familiar, terminan en conflictos familiares y violencia doméstica. Dentro de lo que tenemos el tema de abuso sexual, tendencia también a la promiscuidad sexual, personas que se exponen con cierta libertad a relaciones sexuales sin protección,
lo que provoca mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual, entre esas VIH y SIDA, además de las conductas relacionadas al uso inadecuado de las jeringuillas o compartido de las jeringuillas también, que provocan otro tipo de procesos infecciosos, además del VIH-Sida o hepatitis B y hepatitis C. Además que también existen ciertas enfermedades comórbidas que se suman al proceso adictivo, que se conocen y que provocan el hecho de conocer a este trastorno adictivo como patología dual, que es la comorbilidad de un trastorno adictivo junto con la presencia de un trastorno psiquiátrico. Entonces ya puede ser que esté antes el trastorno psiquiátrico y a través de un proceso específico como de búsqueda de sustancia como una forma de automedicina, termine consumiendo sustancias, o al mismo tiempo que tiene el trastorno adictivo esté al mismo tiempo el trastorno psiquiátrico, o que posteriormente, después del consumo de sustancias, se presente el trastorno psiquiátrico. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que los trastornos de consumo de sustancias han sido considerados ya una pandemia. Es muy importante darnos cuenta de que las adicciones como tal, como habíamos comentado hace un momento, afectan el sistema nervioso central. Las adicciones provocan enfermedades encefálicas y neuropsiquiátricas severas y crónicas. Estamos hablando de adicciones como los trastornos de consumo de sustancias y alcohol e incluso fármacos de uso médico. Como enfermedades encefálicas tenemos que provoca cambios a nivel fisiológico, a nivel funcional del cerebro, que aún todavía no es explicado, pero sin embargo sabemos que afecta a nivel del sistema del placer y provoca una serie de reforzamientos que incitan a que el individuo mantenga el consumo de sustancias. La, las Naciones Unidas contra las Drogas reporta, la UNDOC, reporta 70 millones de personas afectadas a nivel mundial. De estas 70 millones, 40 millones se encuentran en América. Estamos hablando aproximadamente el 6.9% de la población, el 7% de ellos está entre los 15 a 64 años. Y de ellos, obviamente, dentro del proceso existen varias sustancias que se han consumido, pero sobre todo estamos hablando que este 7% reportaba más bien un consumo de cannabis. De estos 10 millones habían consumido cocaína y aproximadamente 6 millones usaron estimulantes como las anfetaminas y 2 millones heroína. Entonces nos damos cuenta que el uso de la marihuana, del cannabis, es mucho más frecuente, seguido por la cocaína, seguido por las anfetaminas y finalmente la heroína. El consumo de drogas emergentes, también estamos hablando de drogas sintéticas, ha venido incrementándose en el mundo, sobre todo a raíz de los controles estrictos sobre lo que es la producción y el tráfico de sustancias, ¿no? Entonces las drogas sintéticas de alguna manera están formulándose y experimentándose continuamente de manera permanente con la finalidad de satisfacer al mercado. El ser humano de alguna manera, a pesar que se eliminara cualquier sustancia eh, que existe actualmente, buscará la manera de generar sustancias sintéticas que provoquen alteraciones a nivel del funcionamiento mental y que de alguna manera
se usen de forma recreativa con la finalidad de provocar alteraciones o distorsiones a nivel del funcionamiento mental que generen placer, tranquilidad, euforia u otro tipo de eventos que estén siendo específicamente buscados como parte del deseo de satisfacción personal. Vamos a empezar el tema hablando de varias sustancias. Eh, Hablaremos en este momento acerca de lo que son los trastornos relacionados con la cafeína. Somos países cafeteros y el café eh, es, está presente, la cafeína está presente en 60 especies de plantas. Entonces el ser humano, al menos por medio del café, hemos buscado hacer uso de estas plantas con la finalidad de generar eh, varios tipos de experiencias placenteras, tanto para nuestro desayuno, almuerzo, convivencia diaria. La cafeína está presente sobre todo en muchas plantas. Entre esas tenemos el, la planta del café, justamente. Estamos hablando de otras como el mate. Tenemos también presente en el té negro, es, que son sustancias estimulantes y que aproximadamente el 87% de niños y adultos la consumen en alimentos y bebidas. También las tenemos en bebidas, sobre todo las conocidas como bebidas energizantes. También hemos podido encontrar en algunos suplementos alimentarios la presencia de cafeína, sobre todo en algunos que venden sus suplementos como, eh, como factores o más bien como polvos o como líquidos que tienen por intención ayudar al individuo a reducir el apetito y por lo tanto a controlar su peso, ¿no? Eh, la cafeína no se asocia con ninguna enfermedad que amenace en realidad la vida. Obviamente que dosis altas puede generar la muerte, ¿no? Incluso cuadros convulsivos, pero sí puede provocar algunos síntomas, sobre todo precipitar cuadros de ansiedad, cuadros de angustia, que están presentes en otros trastornos psiquiátricos. Un adulto en Estados Unidos consume promedio de 200 miligramos al día de cafeína, aunque el 20 al 30% lo consume aproximadamente unos 500 miligramos al día. El 2/3 de consumidores grandes de cafeína están usando sedantes e hipnóticos para justamente combatir los efectos que provoca la cafeína, como es la pérdida de sueño o el hecho de provocar ansiedad. Aquí tenemos unos cuadros donde nos damos cuenta que la cafeína puede estar presente en bebidas y alimentos, puede estar presente en refrescos, en fármacos de prescripción, en analgésicos y antigripales, en estimulantes y anorexígenos. Ahí están las cantidades de cafeína por unidad. Ahí tenemos a los que nos gusta el café filtrado, que nos da entre 90 a 140 miligramos de cafeína. Conversábamos acerca del té en hoja o en bolsa, sobre todo el té negro o el té verde, tiene entre 30 y 100 miligramos de cafeína. El cacao tiene entre 5 y 50 miligramos de cafeína. El café descafeinado, aunque diga descafeinado, también tiene una pequeña cantidad de cafeína. Y una barra de chocolate tiene entre 25 y 35 miligramos. Entre los refrescos vemos que las gaseosas también contienen cantidad de cafeína. Entre los fármacos tenemos la combinación de paracetamol con cafeína que ayuda a potenciar el efecto analgésico. Otros como el Excedrin, que también son antigripales,
Aquí vemos algunos nombres de algunas sustancias y en sustancias de estimulantes y anorexígenos. O sea, tenemos que ver o tomar en cuenta siempre en la lista de, de ingredientes que tienen cada uno de los fármacos y nosotros poder determinar si hay la presencia de cafeína o no, que podría generar incluso la presencia de algunos síntomas o efectos colaterales en algunos de los pacientes, sobre todo relacionados con cuadros de ansiedad. Bien, tenemos que entre dosis de 2 a 20 miligramos de cafeína se califican como placenteros. Estaríamos hablando de que una taza de café filtrado sí podría generar este tipo de efecto, ¿no? Sin embargo, la dosis de 300 a 800 miligramos, que ya vendría a ser como entre 2 3 tazas de café filtrado, producen efectos definidos como desagradables y es lo que estábamos hablando hace un momento, la presencia de ansiedad y nerviosismo, inquietud o en algunas personas pérdida de sueño durante la noche. El trastorno de consumo de cafeína está asociado con 5 tipos de desórdenes, como es el propio trastorno de consumo de cafeína, intoxicación por cafeína, la abstinencia por cafeína, un trastorno de ansiedad inducido por cafeína y un trastorno de sueño inducido por cafeína. También en todos estos trastornos que vamos a ver van a haber efectos que son inespecíficos y no cumplen los criterios como para definir en cualquiera de estas clasificaciones, como son trastornos por consumo de cafeína de tipo inespecífico. Entonces, cuando llamamos una intoxicación de por cafeína, estamos hablando de un consumo reciente superior a 250 miligramos, donde se caracteriza o se evidencia la presencia de un síndrome ansioso bastante fuerte, caracterizado por la presencia de ansiedad, inquietud, eh, mioclonías, enrojecimiento del rostro, rubefacción, náusea, eh, tenemos trastornos digestivos, molestias digestivas, sudoración excesiva, sensación de hormigueo en las manos y en los pies y pérdida de sueño. Cuando el consumo es mayor a 1 gramo, estamos viendo más bien que la persona se encuentra verborreica, empieza a presentar confusión, en su corazón empezamos a encontrar la presencia de arritmias, sensación de excesiva energía, ausencia de cansancio, zumbidos en los oídos, acúfenos y alucinaciones visuales leves, sobre todo como destellos luminosos, ¿no? Mientras que el consumo ya de 10 gramos de cafeína ya puede generar convulsiones tónico-clónicas, insuficiencia respiratoria y la muerte. En cambio, en un síndrome de abstinencia por cafeína tenemos que puede aparecer cefalea, también podemos tener la presencia de un síndrome ansioso, sensación de bajón de energía, una depresión leve, deterioro del rendimiento psicológico y motor de las actividades, se siente lento, pueden existir náuseas, vómitos, deseo intenso de consumo que se conoce con el nombre de craving, además de un dolor corporal y sensación de rigidez, ¿no? El síndrome de abstinencia suele empezar entre 12 a 24 horas del último consumo de cafeína y alcanza su máximo entre 24 a 48 horas, pero a la semana empieza a resolverse este malestar. El consumo de cafeína cuando es tan intenso se recomienda a la persona ir bajando gradualmente en un periodo de 7 a 14 días el consumo de cafeína, al menos si son en grandes cantidades, para posteriormente interrumpirlo gradualmente, ¿no? Y no se recomienda interrumpirlo de manera abrupta. Se recomienda el abandono del consumo
a los pacientes con síntomas como ansiedad, problemas cardíacos como arritmias, problemas digestivos como esofagitis, gastritis, fibroquistosis mamaria también, y pacientes eh, con problemas para conciliar el sueño. El trastorno de ansiedad inducido por cafeína ya hemos conversado que presenta un síndrome ansioso que es muy parecido al trastorno de ansiedad generalizada. Las sensaciones de ansiedad pueden percibirse como descargas eléctricas. A veces las personas se encuentran muy inquietas, muy verborreicas, tienen mucho la irritabilidad. Llegan al consultorio y dicen, doctor, no descanso bien y realmente no siento ningún tipo de energía. En realidad puedo empezar a sentir palpitaciones en el pecho, sensación de falta de aire, deseos de salir corriendo y aparecer o incrementarse este tipo de sensaciones exacerbando la presencia de crisis o ataques de pánico. Los trastornos de sueño inducidos por cafeína, se recomienda no tomar café durante la noche antes de dormir, justamente porque retarda la conciliación del sueño o dificulta la capacidad de mantenerlo e induce un despertar precoz. En el tratamiento estamos hablando que analgésicos como la aspirina, el ácido acetil salicílico pueden controlar la cefalea o el dolor corporal, ¿no? Que puede acompañarse a la abstinencia de cafeína. No vamos a ocupar analgésicos con cafeína, por supuesto. Estamos hablando de aspirina, paracetamol, ibuprofeno, que nos sirven para disminuir la sensación del dolor corporal. En ocasiones se puede ocupar benzodiazepinas, sobre todo para calmar esa ansiedad, pero en pequeños periodos de tiempo, estamos hablando entre 7 y 10 días. Y se recomienda también la reducción de la frecuencia del consumo. Bien, en este momento vamos a terminar esta primera parte de sustancias y en un momento continuaremos con los trastornos relacionados con el cannabis. Muchas gracias.